Quiero invitarle para que meditemos en la palabra del Señor. Y vamos a estar meditando en este tema relacionado con lo que es el vino. Leemos lo que dice la palabra en 1 de Timoteo capítulo 5 verso 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pablo le habla a Timoteo y le dice: Timoteo, ya no quiero que bebas agua. Quiero que en lugar de agua uses vino, bebas vino. A causa de tus enfermedades, de tus frecuentes enfermedades, a causa de tu estómago. Se mira que Timoteo tenía un problema, padecía de un problema, de una enfermedad en su estómago. Tenía un problema con el cual batallaba. Pablo sabía de ello. Y Pablo le da una recomendación a Timoteo y le dice: Timoteo, ya no quiero que bebas agua. Acostumbra a que en lugar de agua utilices vino, bebas vino, a causa de tu estómago, de tus frecuentes enfermedades. Y este pasaje se ha utilizado y se sigue utilizando hasta este tiempo como una base para que el hombre pueda beber vino. Y el hombre dice, la mujer dice, incluso muchos cristianos. Le hablo de este tema y se lo quiero ampliar lo más posible, porque estos fundamentos, los que vamos a estar mirando en esta mañana, se utilizan tanto en el hombre secular como una excusa para poder tener acceso al vino, beber vino, y aún decir o argumentar que es beneficioso para su cuerpo, por cuanto la palabra del Señor lo dice de esta manera. Aquí hablando Pablo a Timoteo, ¿verdad? Muchas veces el cristianismo también ha caído en lo mismo, y muchas veces en los círculos cristianos, en diferentes denominaciones, muchas veces se acostumbra el vino, se usa el vino y se dice: no hay problema. La palabra de Dios dice que no hay problema, que no hay peligro con el vino, que no hay ningún problema con el vino, que el problema nada más es que se embriague el hombre. Pero mientras no se embriague puede tomar vino, mientras no se embriague puede tomarse una cervecita o dos cervecitas, no le van a hacer daño. Que al cabo que no se va a embriagar con una cerveza o dos cervezas, con un poco de vino, con una copita o con dos copitas, no se va a enfermar, no se va a embriagar. Entonces dicen, al contrario, en vez de que le haga un daño, le va a hacer un bien, porque la Biblia dice que el vino es medicinal, o que el vino es bueno para el estómago, tomando como base lo que leemos aquí en 1 de Timoteo capítulo 5 verso 23, donde Pablo da esta recomendación y dice: toma un poco de vino, ya no bebas agua, toma un poco de vino por causa de tu estómago, para tus constantes enfermedades. Bueno, entonces, ¿qué explicación podríamos dar nosotros a la palabra del Señor? ¿Qué explicación podríamos dar a pasajes como este que estamos leyendo? ¿Será que es correcto el beber vino? ¿Será que es bíblico el beber vino? ¿Será que es recomendable el beber vino como lo estaba recomendando Pablo a Timoteo? Si decimos que sí es recomendable, ¿por qué es recomendable? Y si decimos que no es recomendable, entonces ¿por qué Pablo se lo recomendaba a Timoteo? Esa es la pregunta que se hace, y la pregunta a la cual hay que dar respuesta. La Biblia dice que nosotros como cristianos debemos de estar capacitados, equipados para dar una respuesta a todos aquellos que demandan una razón de nuestra fe. Entonces, si alguien demanda una razón de nuestra fe, ¿por qué creemos lo que creemos? Si decimos que no es bueno, entonces ¿por qué la Biblia lo recomienda? En el sentido de que Pablo recomendó a Timoteo que bebiera un poco de vino por causa de sus constantes enfermedades. Entonces nosotros debemos de prepararnos lo más posible para poder dar una respuesta firme, estable, sólida, tanto al inconverso que se quiere excusar o escudar detrás de argumentos como este, como también a aquellos cristianos que han hecho una práctica el usar vino y dicen que no hay ningún problema, y dicen que no afecta, y dicen que es bíblico, y se toman diferentes pasajes de la Biblia, como aún el mismo Señor tomando vino, ¿verdad? Y se dice: pues si el mismo Señor bebía vino, ¿cuál es el problema? Pero vamos a estar aprendiendo algo muy importante en esta mañana, y quiero que comencemos con esto. La palabra vino es una palabra que tiene diferentes definiciones y derivados.
Nuestro lenguaje, el lenguaje castellano, el lenguaje español, es un lenguaje muy limitado a comparación de otros lenguajes como lo es el griego y el hebreo, en el que originalmente fueron escritos los primeros manuscritos, el arameo, el galileo, etcétera. Y miramos que aquí utiliza la palabra del Señor, una misma palabra, para hablar de lo que es vino. Y solamente miramos que habla del vino y del vino y del vino y del vino en un lugar y en otro y en otro. Y en muchos pasajes la Biblia condena el uso del vino. Ya vamos a estar mirándolos en un momentito más. Pero en otros pasajes parece que aprueba y aconseja el uso del vino, como en este pasaje que estamos leyendo en 1 de Timoteo capítulo 5. Entonces podríamos decir que la Biblia se contradice, porque leemos en un pasaje, ya lo vamos a estar leyendo en un momento más, que la Biblia habla en contra del uso del vino. Pero en otros pasajes como estos miramos que habla a favor y hasta lo recomienda. Entonces, ¿qué será? ¿Que la Biblia se contradice a sí misma? Alguien podría decir eso. La Biblia se contradice. No obstante, la Biblia no tiene contradicción. El que se contradice es uno por no saber entender, discernir e interpretar la palabra del Señor conforme al Espíritu de Dios y conforme al texto original que se está leyendo y que se está aplicando. Entonces debemos de nosotros buscar profundizar, conocer la palabra para darnos cuenta cuál es el significado. De antemano le digo, la Biblia no se contradice. Si en unos pasajes miramos que la Biblia habla en contra del uso del vino, y en otros pasajes como en este que leemos habla a favor, habla recomendando aquel uso, no es que la Biblia se esté contradiciendo, sino que tenemos que entender el significado de la aplicación de la palabra que está usando. Entonces veamos esto. Nosotros tenemos algunas palabras aún en el mismo español que se dicen igual, pero una pequeña cosita hace una gran diferencia. Por ejemplo, tenemos la palabra papá y papa, ¿verdad? Se dicen igual y se escriben prácticamente igual, no más que una tiene acento y otra no tiene acento. Pero aún en el español, papá y papa quieren decir una cosa muy diferente. Uno es una papa de comer y otro es papá, amén. Una pequeña palabra hace una gran diferencia. En el idioma inglés tenemos lo mismo, ¿verdad? Hay palabras que prácticamente aún hasta se escriben igual, se pronuncian igual, pero quieren decir algo completamente diferente. Amén. Tienen un significado completamente diferente. ¿Por qué razón es eso? ¿O cómo se le da su interpretación entonces? Como en inglés hablamos de palabras como hormiga y tía, ¿verdad? Se dice ant y ant, algo parecido, ¿verdad? Pero en un caso se está hablando de la hormiga y en otro caso se está hablando de la tía. Pero parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, si yo estoy hablando de un familiar, lógicamente que no voy a estar hablando de una hormiga, voy a estar hablando de mi tía, un familiar. Entonces el contexto del texto me da la interpretación correcta para aplicar e interpretar de la manera correcta ese texto. Se dice que un texto sin contexto es un pretexto para hacer que ese texto diga lo que uno quiere que diga. Hay muchos cristianos o enseñadores que toman textos de la palabra, pero son textos aislados. Y cuando se toma un texto aislado sin mirar el contexto, ¿qué es el contexto? Lo que dice antes y lo que dice después, y por qué razón dice lo que dice en la escritura y bajo qué circunstancias está aplicando aquel término. Si yo quiero entender de qué está hablando alguien, de la hormiga o de su tía, tengo que mirar el contexto. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de su familia? ¿Está hablando de un problema familiar? Voy a entender que está hablando de su tía. Pero si está hablando de los animalitos, de los insectos, posiblemente voy a entender que está hablando de la hormiga. Amén. Entonces el contexto nos da entendimiento para poder discernir qué significa aquello. Bueno, asimismo en el griego y en el hebreo hay muchas palabras que tienen un significado más amplio que en el español. Otra palabra es la palabra amor. Usted mira la palabra amor en toda la Biblia. Dios amó al hombre, el hombre ame a su mujer, los hijos amen a sus padres. Habla de tantas maneras del amor. Pero en el griego la palabra amor se distingue
por un amor distinto en diferente aplicación. Por ejemplo, está el amor ágape, que es el amor divino a Dios. Está el amor fileos, que es el amor fraternal, o de hijo a padre, de padre a hijo, un amor fraternal. Y está el amor eros, que es un amor pasional de un hombre a una mujer. En nuestra Biblia, en cualquier término que leamos, utiliza la misma palabra amor. En el griego no utiliza la misma palabra amor, utiliza agape, eros, fileos, diferentes palabras para ilustrar y para definir a qué clase de amor se está refiriendo del que está hablando el escritor. Amén. Bueno, ahí vamos introduciéndonos. Cuando hablamos del vino, en el hebreo hay una palabra, hay dos palabras que se utilizaron para poder referirse en el texto original a lo que es el vino. La primera palabra es una palabra que se dice yajin, Y-A-Y-I-N, yajin. Esta palabra indica dos clases de vino. Esta palabra yajin se utilizó tanto para referirse a un vino fermentado como a un vino sin fermentar. La palabra vino tenemos que discernir en qué pasajes de la escritura se está utilizando para hablar de un vino fermentado y en qué pasajes se está hablando de un vino sin fermentar. El vino sin fermentar es el equivalente a jugo de uva, mas el vino fermentado es el equivalente a un producto alcohólico que produce efectos en la vida del hombre. Entonces vamos a ir distinguiendo esto. Cuando miramos que la palabra del Señor aprueba el uso del vino, de antemano le digo, no está hablando de un vino fermentado, no está hablando de un vino que tiene efectos de alcohol en él. Está hablando de un jugo de uva puro, sin fermentar, el cual es saludable, el cual es sano y el cual es recomendable aún para tomarlo. Grande diferencia. La misma palabra, muy parecido, pero grande diferencia entre el uno y el otro. Denle un aplauso al Señor en esta hermosa mañana. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, ¿cuál es la diferencia principal de los dos, del vino? El vino se clasifica de dos maneras: el vino sin fermentar y el vino fermentado. El vino sin fermentar y el vino fermentado. Vayamos a la escritura y vamos a ir adentrándonos en el texto de la palabra. Vamos a Génesis capítulo 9. Vamos a ir mirando primeramente pasajes desde el antiguo tiempo, desde el Antiguo Testamento, donde se utilizó esta palabra vino, utilizando la palabra hebrea yajin, que significa vino fermentado en unos casos y en otros vino sin fermentar. La misma palabra se usó para hablar del vino fermentado y del vino sin fermentar. Alguien preguntará, hermano, entonces ¿cómo sabemos si el vino del que está hablando en este pasaje es vino fermentado o vino sin fermentar? Si fue la misma palabra utilizada en el hebreo para hablar tanto del uno como del otro. Se usó la misma palabra para referirse tanto al vino fermentado como al vino sin fermentar en los pasajes que vamos a estar leyendo primeramente. Vamos a mirar diferentes pasajes y cada pasaje quiero decirle cuál fue la palabra original en el hebreo que se utilizó. Y en esta palabra que estamos leyendo en Génesis 9:20, vamos a leer en un momentito ahí, se utiliza la palabra yajin para hablar de vino, es decir, una fermentación de vino, un vino fermentado, o en muchos casos sin fermentar. La misma palabra yajin se utilizó para describir tanto el vino fermentado como el vino sin fermentar. Entonces, ¿cómo voy a identificar yo si fue vino fermentado o si fue vino sin fermentar? Por el contexto del texto. Vamos a analizar cada texto y vamos a darnos cuenta de qué está hablando. Vamos a la escritura. Génesis capítulo 9 verso 20. ¿Qué dice la palabra del Señor? Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán,
vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Hasta ahí, mi hermano. Aquí en este pasaje miramos que Noé plantó una viña. Dice que tomó del fruto de aquella viña. Después dice, comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino. Bebió del vino. Aquí miramos que bebió una clase de vino. Solamente hay dos clases de vinos cuando la Biblia habla de la palabra vino. Siempre que mira la palabra vino en la escritura, ya sea que esté hablando del vino fermentado o del vino sin fermentar. En este pasaje que estamos leyendo, la palabra vino es la palabra yayin, que tanto se utiliza para hablar del vino fermentado como del vino sin fermentar. Entonces, ¿cómo podríamos entender de qué clase de vino fue del que bebió Noé? Si fue un vino fermentado o un vino sin fermentar, lo podemos entender claramente y sencillamente por el efecto que tuvo aquel producto que bebió. Podemos mirar lo que sucedió, el contexto. No solamente mirar que bebió vino, sino qué sucedió con lo que bebió. Miramos que se embriagó. Miramos que perdió control de sí mismo. Miramos que estaba en su tienda desnudo. Miramos que cometió errores. Estaba ahí, perdió el sentido, perdió el control. Se descontroló. ¿Qué es lo que causa lo que es la fermentación de un producto? La fermentación, en este caso del jugo de uva, produce un efecto en la vida del hombre que lo hace ya no tener sus 5 sentidos despiertos, hábiles. Lo entontece, lo adormece, lo hace hacer locuras, lo hace hacer cosas que de otra manera no las haría. Entonces aquí miramos que Noé perdió el control. Entonces en este pasaje miramos que el vino que estaba utilizando Noé fue un vino con fermentación, porque si no hubiera estado fermentado, no hubiera habido un efecto secundario de la manera que lo hubo. Todo vino con fermentación tiene efectos negativos en la vida del hombre, mientras de que lo que es el jugo de uva, el jugo puro de uva, es una bebida saludable para el hombre. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a avanzar. Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19, veamos lo que dice el verso 32 en adelante. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Hasta ahí llegamos. Dice la palabra desde el verso 31 que entonces la mayor hija de Lot dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, durmamos, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservemos de nuestro padre descendencia. ¿Qué es lo que se propusieron estas dos jóvenes, estas dos hijas? Dice que estas hijas cometieron incesto. Estas jóvenes, dice que pensaron: ya no hay varones en la tierra, solamente nuestro padre ha quedado y ya es viejo, no vamos a poder tener descendencia. Así es de que vamos, unámonos con él,
para quedar encinta, para tener descendencia, para procrear familia, para que no se extinga nuestra descendencia. Pero dice la palabra que no se acercaron nada más a decirle: Padre, queremos dormir contigo. No se acercaron así nomás. ¿Por qué es que no se acercaron así nomás? Porque posiblemente las hubiera rechazado o reprendido el papá, es decir, Lot. Posiblemente les hubiera dicho que están mal de la cabeza. ¿Cómo se atreven a acercarse, a querer estar conmigo de esa manera, íntimamente, para tener descendencia de mí? Pero dice que ellas usaron astucia y dijeron: hagamos algo, démosle a beber vino, embriaguémoslo hasta que pierda los sentidos. La fermentación del vino, la fermentación del jugo de uva en este caso, entorpece los sentidos, duerme los sentidos, estorba al hombre, lo lleva a un decaimiento en el cual muchas veces ni cuenta se da lo que está pasando. Le roban la cartera, pierde el cheque, le quitan esto, lo golpean y no se acuerda cuando despierta de aquella embriaguez quién lo golpeó, quién lo maltrató, quién lo robó. No se acuerda si gastó el cheque o si perdió el cheque. No se acuerda qué sucedió. Aquellos que han estado bajo esa influencia del alcohol pueden entender la experiencia y pueden entender lo que tramaron hacer estas dos hijas. Entonces, ¿qué le dieron a beber? ¿Jugo de uva o vino fermentado? Es decir, jugo en fermentación con un efecto secundario ya. Lógicamente que era una fermentación. La misma palabra que se utiliza en Génesis 9, en Génesis 9:20, es la misma palabra que se utiliza aquí en Génesis 19:32. Yayin, una palabra utilizada para ese vino fermentado. En algunas ocasiones se usa la misma palabra para hablar del vino sin fermentación. Pero si miramos el contexto, cada pasaje de la escritura lo podemos analizar y entender dónde hay un vino fermentado y dónde hay un vino sin fermentación. El vino fermentado siempre traerá consecuencias. Aquí miramos que ellas usaron este vino para entorpecer, adormecer, confundir la mente de Lot y entrar a acostarse con él, dormir con él y levantarse como si nada, sin que hubiera ningún problema. Eso es lo que hace el vino fermentado: entorpece, hace hacer cosas sin sentido, y cuando despierta ni cuenta se dio lo que hizo. Bueno, esa es la clase de vino. Eso es, mejor dicho, el efecto que tiene el vino. El vino destruye, el vino fermentado daña, el vino perjudica. El vino fermentado, estoy hablando, causa estragos en los hogares, en las familias, en los matrimonios. Por eso la palabra dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo de Dios, en el cual no hay disolución. Dice: no necesitas ese vino para embriagarte. La iglesia de Cristo tiene otra clase de vino, de lo cual bebe, de lo cual se embriaga, pero en el Espíritu, no para hacer tonterías, sino para hacer cosas grandes para la gloria del Señor. Amén, mis hermanos. Vamos a seguir con el tema. Proverbios capítulo 23. Vamos a avanzar, ya que hay muchas escrituras a las que le quiero llevar. Proverbios capítulo 23. Vamos a escuchar el consejo de la palabra del Señor, del verso 29 al verso 35. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como aspid dará color. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. Oiga, qué terrible. Oiga lo que dice la palabra acerca del vino. Dice el Señor a través del proverbista: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor?
¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoreteado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mixtura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. ¡Qué terrible! Dice, ¿para quién es el ay? ¿Para quién son las quejas? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién el sufrimiento? Para el que se detiene a codiciar el vino. ¿Qué clase de vino está hablando? El vino fermentado, el vino que trae disolución, el vino que trae confusión, el vino que altera el sistema nervioso, el vino que te hace sentir valiente en un momento, pero valiente para hacer cobardías. Porque el vino fermentado no te hace sentir valiente para hacer cosas buenas. Bueno fuera que te hiciera valiente para decir, voy a ser mejor trabajador, voy a ser mejor esposo, voy a ser mejor padre de familia. Pero la verdad es que el vino no te hace ser valiente ni sentir valiente para hacer lo bueno. Te hace sentir valiente para hacer lo malo, para golpear a la mujer, para golpear al hombre, para matar, para dañar, para herir. Eso es lo que causa ese vino fermentado. No trae bendición, no trae algo bueno. Por eso dice, ¿para quién el hay? ¿Quién quiere quejarse, lastimarse? ¿Quién quiere estar con dolor? ¿Quién quiere estar con moretes, cicatrices en la cara? ¿Quién quiere estar con situaciones difíciles en la vida? El que se detiene a mirar el vino, el que lo codicia en la copa cuando rojea, para él será el ay, para él serán los golpes, los dolores, lo amoreteado. ¿Por qué? Porque o alguien le va a buscar problemas o él va a andar buscando problemas. Se va a sentir valiente, se va a sentir muy especial, se va a sentir muy fuerte, se va a sentir muy sabio. El vino entorpece, hace creer al hombre o a la mujer que todo lo sabe. No se puede razonar con una persona bajo la influencia del vino, porque cree que todo lo sabe, cree que nadie le puede enseñar nada, cree que él tiene la razón, se siente lleno de valor, pero es un valor falso que lo hace actuar cobardemente. Pero cuando te acercas al Señor y te acercas a beber del vino que el Señor te ofrece, te da un valor verdadero, un valor real, un valor para amar, para respetar, un amor verdadero. El vino del Señor te da un gozo perdurable, no un gozo pasajero. Entonces, ¿qué es lo que el hombre quiere? ¿Quiere ayes? ¿Para quién es el ay? ¿Para quién es el dolor? ¿Quieres estar quejándote por el sufrimiento, por el fracaso, por el dolor? Dice el Señor, detente a contemplar el vino, detente a entretenerte en el vino. Se entra suavemente, pero morderá como áspid, como serpiente. ¿Quieres tener problemas? ¿Quieres tener dificultades? Entretente en el vino y eso te garantiza los problemas. ¿Quieres ojos morados y dificultades en tu vida? Detente a contemplar el vino y tendrás todo ello. Pero si quieres vida eterna, detente a contemplar a Cristo y tendrás vida eterna. Tendrás paz, tendrás gozo, tendrás alegría, tendrás fortaleza, tendrás lo que el mundo no te puede dar, o lo que ese vino fermentado alcohólico produce en tu sistema. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, todo el que se detiene en el vino recibirá el ay, estará quejándose, ay, ay, me duele, ay, me hicieron, ay, lo que me pasó, ay, choqué, ay, ahora estoy en la cárcel, ay, me quitaron la licencia, ay, perdí mi hogar, perdí mi matrimonio. Puros ayes es lo que se encuentra detrás del vino.
El mundo lo ofrece con mujeres ahí provocativas, lo ofrece en copas rojas hermosas, presentándolo, diciéndolo que qué delicia, que qué especial, pero no te muestra los efectos y no te muestra las consecuencias de beber ese vino. Bueno fuera que en esos comerciales pasaran a los hombres tirados abajo de los puentes, sucios, embriagados, que no pueden ser libres, que han pedido casa, hogar, familia y están destruyendo su salud. Bueno fuera que exhibieran eso, pero es engaño lo que el mundo ofrece, es mentira lo que el mundo presenta. Solamente Cristo presenta la verdad de las cosas, la realidad de las cosas. Solamente la palabra de Dios es real, es fiel, es verdadera y nos dará soluciones verdaderas. Aleluya. Solamente la palabra de Dios. El mundo engaña con sus antojos, el mundo engaña con sus apariencias y te muestra la maldad, te muestra lo que te destruye con un forro, con un adorno y con un moño encima, diciendo: mira qué excelente tu regalo, qué especial te va a hacer sentir esto. Qué delicia el probar esto. Mentira. Qué delicia el probar a Cristo. Qué delicia el estar en la presencia del Señor. Qué delicia el deleitarte en el Señor. Esa sí es delicia. Solamente a su diestra hay delicias para siempre. Fuera del Señor no hay nada. Fuera del Señor no hay nada. Amén. ¿Qué sigue diciendo? ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas, corajes, envidia, rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Qué ganaste de aquella embriaguez? ¿Qué ganó el hombre de aquella borrachera? ¿Qué ganó? ¿Qué sacó? Gastó su dinero, dañó, hirió, buscó problemas, buscó pleitos, se echó enemigos. ¿Qué ganó? Lo golpearon. ¿Qué ganó? Nada ganó. Heridas en balde es lo que gana el hombre cuando se entretiene en el vino, cuando se entretiene a mirar las bebidas alcohólicas. Eso es lo que recibe. Heridas en balde. ¿De qué sirve tener heridas en balde? Sabes que estando en Cristo muchas veces también se reciben heridas, pero lo diferente es que en Cristo nada es en balde. Si sufres por el Señor serás exaltado y por el Señor serás recompensado. Si eres perseguido, si eres insultado, si eres ofendido, en Cristo no es en balde. En Cristo en veces también se sufre, pero en Cristo nada es en balde. En Cristo hay bendición, en Cristo hay recompensa, en Cristo hay galardón. Pero allá afuera es en balde. Allá afuera es en balde. No hay bendición, no hay beneficio. Todo lo que se sufre es en balde. Lo pierde todo el hombre, lo desperdicia todo el hombre, se tira a la calle. El diablo le dice: con el vino te vas a olvidar de tus problemas. Mentira que se olvide de sus problemas. Anda más sentimental y más melancólico y trae sus problemas más floreciendo ahí. Por eso hace locuras y tonterías. ¿Por qué? Porque el vino entorpece, el vino causa desastres en la vida del hombre. Entonces cuando el hombre se entretiene en esas cosas, tendrá muchas heridas en balde, en balde. El diablo te dijo que era la salida, pero no era la salida, era una cadena donde te iba a atrapar. El diablo te dijo que era la solución, no era la solución, era la esclavitud en la que te iba a meter para que no pudieras ser libre. No es la solución, no es la verdad, no es la salida. Hay muchas puertas falsas en el mundo, pero solo Cristo dijo: y yo soy la puerta, y el que por mí entrara, entrará y saldrá y hallará pastos y aguas tranquilas. Solamente entrando en Cristo reposarás de problemas, de angustias. No creas al diablo que en la mixtura del alcohol, del licor, de la droga hay solución para los problemas, hay reposo. No lo hay, no lo hay. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Y me gusta más lo que dice el siguiente verso. Dice: aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja.
Aún en la risa tendrá dolor el corazón. Estará riéndose aparentemente de alegría, pero acá doliéndote el corazón, sintiéndote miserable como una basura, envuelto en el pecado y en el mundo. Porque el mundo te ofrece aparentemente alegría, pero aparentemente mientras ríes lloras por dentro, porque no hay paz para el impío, dijo el Señor. No hay paz para el impío. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente de esa manera llega la paz al hombre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos comprendiendo? ¿Qué sigue diciendo la palabra? Verso 30. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mixtura alcohólica, lo que viene siendo vinos fermentados que producen efectos secundarios. ¿Cómo entendemos de qué clase de vino está hablando? En este pasaje se usa la misma palabra yayin que se utiliza en el hebreo. ¿Cómo saber de qué clase de vino está hablando? Por el contexto. El efecto que produce ese vino es destrucción, es muerte. Eso no es lo que recomendaba Pablo. Esa clase de uso no es lo que recomendaba Pablo. Esto no tiene nada que ver con lo que Pablo recomendaba. Pablo recomendaba otra cosa. Pablo recomendaba puramente jugo de uva puro, sin fermentar, sacado del agar, sacado, exprimido de la uva. Y ahorita vamos a mirar algunos pasajes, pero veamos cómo está diciendo la palabra. Dice el verso 31: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Qué atractivo es. Cómo lo pasan por los comerciales, cómo se mira en la televisión, cómo lo ponen los cartelones y en los dibujos ahí, cómo se mira que lo usan en las festividades como una gran alegría. Pero vea el fin de esa gran alegría: es destrucción. Son daños, son rencores, son pleitos, son desavenencias. Eso es en lo que terminan las famosas fiestas, las famosas celebraciones donde usan esta clase de bebida alcohólica. Terminan aún los mejores supuestos amigos en pleito el uno con el otro, desafiándose al uno al otro por una tontería, por una locura. ¿Por qué? Porque el diablo ha logrado entorpecer sus sentidos, su entendimiento por esa mixtura. Dice el Señor: no la mires, no la codicies, no te detengas a mirarla, para que no te metas en problemas. Habrá consecuencias detrás de esa mixtura y no habrá bendición de Dios. Aleluya. Si es para el Señor, déselo con todo su corazón. ¿Qué dice la palabra? No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se mira atractivo, se mira delicioso, se mira especial. No mires a la cerveza, hombre, que eras un alcohólico y es tiempo de calor y se mira en la hielera y se mira con gotitas rodeándole y goteándole por el lado, diciendo cómo se me antoja. No la mires, no la codicies, no la desees, porque dice: es atractivo, resplandece su color en la copa, resplandece en esa hielera, resplandece en ese refrigerador, en ese vaso, en esa botella. Mas al fin como serpiente. Bueno, primeramente dice: cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, se toma fácilmente, se recibe fácilmente. Mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Mas al fin como serpiente morderá. Se entra suavemente. Una copita no es nada, una cervecita no es nada. Eso es lo que se dice. Con una no te vas a embriagar, una no te va a hacer daño, una no te va a perjudicar. Mentiras del diablo. La
La Biblia dice: poca levadura leuda toda la masa. No la mires, no te detengas a codiciarla. Aléjate de ella, apártate de ella, no la desees. ¿Por qué? Porque se entra suavemente, porque te la tomas muy fácilmente, pero al fin morderá como serpiente, te envenenará como serpiente. Cuando menos acuerdes, estarás sintiéndote raro, estarás sintiéndote diferente, muy alegre, cuando en veces no hay de qué estar alegre, pero es una alegría falsa. Ya se puso alegre el hombre, ya se puso alegre la mujer, pero qué triste, cuánto te va a costar esa alegría y qué consecuencias te va a traer esa falsa alegría. ¿Quieres ponerte alegre? Métete con el Señor, llénate del Señor y te vas a poner alegre y te vas a elevar de gozo y te vas a elevar de alegría, porque no hay otro lugar donde el hombre realmente alegre su vida como en el Señor. Bendito su nombre. Es el único lugar, es la única verdadera manera. Dice: se entra suavemente, pero al fin morderá como serpiente. Te morderá, te atrapará, te destruirá. Eso es lo que hace el vino. Dice: tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. ¿Qué produce el vino? Estos son los efectos de la fermentación de cualquier bebida alcohólica. Cualquier bebida fermentada produce esta clase de efectos. Entre más fermentada, por supuesto, más fuerte es aquel efecto. Pero dice: tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Mirarás raro, mirarás que el mundo te da vuelta, mirarás cosas raras mientras estás bajo ese efecto. Alguien me dice, estará por ahí, y te mira alguien y te le quedas mirando. ¿Y qué me miras? ¿Y qué me estás mirando? Ya estás ahí mirando cosas raras, como si trajeran algo contra ti, como si te quisieran hacer daño. Tus ojos mirarán cosas raras, se perturbará tu mirada, no tendrás claridad en tu mirada. Tu corazón hablará perversidades, tu corazón se corrompirá, hablará perversidades, hablará incoherencias, hablará cosas que no tienen sentido, hablarás daños, heridas, hablarás cosas de las cuales te arrepentirás de haber dicho. Maltratarás, insultarás, ofenderás con toda clase de palabra agresiva sin tener control de ello, porque la mixtura del vino ya cautivó tus sentidos, ya tomó tu corazón y ya entorpeció tu entendimiento, y ya no tienes control tú. Es el vino el que te tiene a ti, te lleva cautivo y te hace hablar cosas negativas, perversidades, dice la palabra. Después que despiertas de aquella embriaguez, te das cuenta de las perversidades que hablaste. Le hablaste a tus hijos, le hablaste a tu esposa, le hablaste a tus seres queridos, le hablaste a los que más amas, supuestamente. Hablaste perversidades por el efecto del vino. Cuando tú estás bebiendo jugo de uva no vas a hablar perversidades, pero cuando bebes el jugo de uva fermentado, lo cual se convierte en una bebida alcohólica prácticamente, te comienza a producir un efecto diferente y te lleva a este proceso. Estos son los efectos de las bebidas alcohólicas o fermentadas. Tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar y como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. ¡Qué terrible! Serás como el que yace en medio del mar, allá tirado, perdido, en donde caigas, en donde quedes, haciendo un ridículo. Serás como el que está arriba de un mastilero, en el palo ese del barco allá arriba, que sientes que todo se mueve y se da vueltas. Estarás bajo un efecto alcohólico. Por eso es que este vino del que habla aquí no es un vino como el que Pablo habla a Timoteo.
Este vino del que habla aquí es un vino bajo el efecto de una completa fermentación. Y cuando hay la completa fermentación, comienza a turbar, a perturbar, a dañar y a destruir al hombre. Cuando es el jugo de uva, no daña de esa manera, no lleva a esas perversidades, no te sientes de esa manera. Entonces entendamos la diferencia, discernamos lo que dice la palabra, sepamos aplicar la palabra y sepamos lo que podemos usar y lo que no podemos usar, lo que nos va a traer bendición y lo que nos va a traer estorbo y maldición y consecuencias en nuestro camino. Amén. Den un aplauso al Rey si lo siente en su corazón. Bendito el nombre del Señor. Lamentaciones capítulo 2. Lamentaciones capítulo 2. Vamos a mirar lo que dice el verso 11 y el verso 12. En este pasaje miramos la palabra vino. Encontramos esa misma palabra vino. Y aún en el hebreo se utiliza la misma palabra original, yayin, que se utiliza tanto para hablar de un vino fermentado como de un vino sin fermentar. Hemos mirado algunos ejemplos del vino que ha sido fermentado, los efectos que causan. ¿Qué pasó con Noé? ¿Qué pasó con las hijas de Lot o con Lot? ¿A qué extravío le llevó ese vino? ¿Qué pasó con lo que nos dice Proverbios 23? ¿Qué pasó con todo ello? Nos está mostrando el efecto de aquel vino fermentado. Ahora, vamos a mirar algunos pasajes donde miraremos el vino sin fermentar, lo que es el equivalente al jugo de uva. Lamentaciones capítulo 2. Aunque utiliza el hebreo original la misma palabra yayin, tanto se usa para el vino fermentado como para el vino sin fermentar esa palabra. ¿Cómo distinguir de qué clase de vino se estaba usando en el pasaje que estemos leyendo? Mirando el contexto y el efecto que causa aquello. Si el contexto nos muestra que causa un efecto negativo, es un vino reprobado por Dios y es un vino que no le agrada a Dios que se utilice. No nos trae bendición, sino consecuencia. Mire, antes de ir a Lamentación, le voy a llevar a otros dos pasajes bien rápidamente. Amén. Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Y enseguida pasamos para Lamentaciones. Levítico capítulo 10, vamos a mirar lo que dice el verso 9 al verso 11. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Oiga cómo habla aquí la palabra. Tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Qué tremendo. ¿Cuál es el problema con el vino? Habla del vino fermentado en este pasaje. ¿Por qué razón le digo que habla del vino fermentado? Porque Cristo Jesús, siendo el gran sumo sacerdote, en la cena del Señor, Él participó del vino. Amén. El Señor tomó vino y nosotros participamos de ese vino cuando tomamos la cena del Señor. Pero no es un vino fermentado, es un vino sin fermentar, lo cual es jugo de uva. Entonces lo que prohibía el Señor no era un vino, no era un jugo de uva, porque si así fuera, el mismo Señor no lo hubiera utilizado para establecer la última cena, la cena del Señor o la Santa Cena, como se le conoce. ¿Sí me comprende?
No hubiera dicho no se va a utilizar vino, ¿verdad? Porque acá lo dice en Levítico. Pero en Levítico está hablando de la fermentación del vino. El vino fermentado no se utilizaría. ¿Por qué razón es que no se utilizaría ese vino fermentado? Dice el verso 10: para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Dice el Señor, ¿sabes qué? Si a los sacerdotes no quiero que beban vino al entrar al tabernáculo. ¿Por qué? Porque van a morir si beben vino. ¿Por qué? Porque no van a poder discernir entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo inmundo. No va a haber discernimiento. Los sentidos no estarán despiertos. Quiere decir que la alteración de la fermentación del jugo de uva o del vino, dice que altera los sentidos para que no podamos discernir entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo inmundo. Entonces el vino fermentado automáticamente altera los sentidos para que no discernamos lo bueno de lo malo, lo limpio de lo inmundo, lo santo de lo profano. Entonces, ¿para qué va a beber vino el pueblo de Dios, vino fermentado, si le va a alterar su sistema, si le va a alterar sus sentidos, si no va a poder discernir entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo inmundo? ¿Para qué? Tenemos que estar despiertos, no nada más cuando venimos a la iglesia. Tenemos que estar con nuestro entendimiento limpio para discernir entre lo bueno y lo malo las 24 horas del día y los 365 días del año, porque nunca sabes cuándo vendrá el problema, nunca sabes cuándo vendrá la dificultad. Tenemos que estar despiertos para poder discernir en todo momento y en todo instante. Entonces, ¿qué hace el vino fermentado? ¿Qué hace el jugo de uva bajo fermentación? Turba los sentidos para no distinguir o discernir entre lo bueno y lo malo. Tú no vas a saber, estás gritándole a tu hijo y tú piensas que bueno, no sabes discernir, piensas que lo estás corrigiendo y lo estás maltratando, hiriendo y dañando. Estás peleando y discutiendo con la esposa y crees que tienes la razón y crees que así vas a arreglar las cosas. No sabes discernir y distinguir entre lo santo y lo profano, lo bueno y lo malo. Aquel efecto de aquel alcohol, de aquella fermentación te turbó, te trastornó, te dañó, te hirió. Por eso Dios dice, no lo uses, porque no podrás discernir. Y el pueblo de Dios tiene que poder discernir en todo momento. Tiene que poder discernir en todo momento. Discernir lo espiritual, discernir lo material, discernir lo que hay en el hijo, discernir el problema del matrimonio, discernir la situación del trabajo, discernir lo que atravesamos, lo que enfrentamos, lo que hay en cada área y en cada etapa de nuestra vida. Amén. Ahora sí vamos a Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 2. Gloria a Dios. Veamos ahora en este pasaje lo que es esta misma palabra yayin, que se utiliza para hablar del vino tanto fermentado como del vino sin fermentar, utilizada en Lamentaciones capítulo 2 verso 11, ya no para hablar de un vino fermentado, sino ahora para hablar de un vino sin fermentar, es decir, jugo de uva, como el que tomó Pablo, o como el que recomendó a Timoteo, como el que tomó el Señor en la cena del Señor, en la Santa Cena, como el que tomamos nosotros cuando celebramos la cena del Señor. Es jugo de uva, no un jugo fermentado que produce efectos secundarios, que es el equivalente a lo que es el vino alcohólico de este tiempo. Veamos qué dice la palabra. Lamentaciones capítulo 2 verso 11 y verso 12. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Gloria a Dios. Veamos y entendamos esto.
En Lamentaciones 2, 11 y 12 nos habla de ese vino y dice: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Oiga cómo termina diciendo el verso 11: desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Verso 12: decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Los niños desfallecían, los niños de pecho desfallecían. Era un tiempo de dificultad, de crueldad, de hambre, de escasez. Decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Eran niños chiquitos, dice que eran niños hasta de pecho, y decían: ¿dónde está el trigo y el vino? ¿Usted cree que a un niño chiquito de pecho se le va a andar dando vino fermentado alcohólico? Se ahoga y no lo podría ni tomar, ni es entendible ni lógico. Los niños pedían el trigo y el vino. El vino era una costumbre muy usada en el pueblo de Israel. Lo miramos en diferentes pasajes que vamos a estar mirando enseguida. Cómo se utilizaba aquel vino y qué clase de vino era el que se utilizaba. Pero aquí miramos que estos pequeños pedían vino, pedían el trigo y el vino. No estaban pidiendo una botella de mezcal, no estaban pidiendo, ¿verdad?, una botella de alcohol para tomársela. No es eso lo que estaban pidiendo. Estaban pidiendo el jugo de uva, que los sustentara, que los fortaleciera, que los alimentara. El trigo y el vino. No estaban pidiendo una bebida alcohólica fermentada, sino un jugo de uva saludable y beneficioso para su cuerpo. Entonces, en este pasaje, aunque se usa la misma palabra yajin, que significa vino, tanto usado para el vino fermentado o el vino sin fermentar, entendemos que en este pasaje se está hablando por el contexto de un jugo de uva que los niños pedían, que los pequeños pedían. No lo pedían para embriagarse y para mirar cosas raras. Lo pedían para alimentarse, para subsistir, para nutrirse. Miramos ese mismo vino en las bodas de Canaán, recomendándoselo Pablo a Timoteo. Miramos ese mismo vino que lo utilizaban en diferentes pasajes el Señor en la cena, en la Santa Cena, y en diferentes pasajes que vamos a mirar. Cómo se utilizaba ese mismo vino, no un vino fermentado, sino un jugo de uva del cual se participaba desde el tiempo antiguo, lo cual no traía trastornos, lo cual no alteraba el sistema nervioso ni mental, el cual no distorsionaba el juicio del hombre para poder discernir entre lo bueno y lo malo, sino que se mantenía con sus 5 sentidos claros, limpios, hábiles. Entonces tenemos que ir entendiendo lo que significa esto. Isaías capítulo 55, verso 1 y verso 2. Vamos a la palabra. Hay mucho que compartir y poco tiempo para compartirlo. Vamos a mirar este pasaje y después de este pasaje nos detenemos para concluir y terminar este tema la próxima semana. Isaías capítulo 55. Hay 2 palabras en el hebreo que se utilizan para hablar del vino. La primera palabra es yajin, la cual tanto se aplica a un vino fermentado como a un vino sin fermentar. La segunda palabra es la palabra tiros, T-I-R-O-S, la cual significa un vino nuevo o un vino de la vendimia, vino recién sacado, un vino, una clase de vino dulce, mas no incluye vinos fermentados. Esto es conforme a la Enciclopedia Judía 1901, que lo declara de esta manera. La palabra tiros es la otra palabra que se utiliza para hablar del vino conforme al hebreo, conforme al Antiguo Testamento.
Y vamos a mirar algunas aplicaciones de esta palabra, que ya no se refiere a un vino fermentado, sino 100% a un vino sin fermentar. Vino dulce, vino de la vendimia o vino recién sacado. En otras palabras, jugo recién exprimido, que también se le llamaba vino. Amén. Isaías capítulo 55. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Dios está invitando a su pueblo. Vengan y compren sin precio, se los regalo, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no aprovecha? Oídme atentamente y se deleitará vuestra alma con grosuras. Está hablando de que vengan y compren vino y leche. La palabra vino en este pasaje es la palabra tiros, la cual significa plenamente un vino puro, dulce, sin adulterar o sin fermentar. Vino de la vendimia o vino recién exprimido. Un vino diferente. Esta palabra ya no se presta para hablar de un vino fermentado o sin fermentar. Esta palabra es más exacta, y en muchos pasajes de la escritura aparece esta palabra específicamente, la palabra tiros, lo cual significa un vino dulce, un jugo de uva recién exprimido, vino de la vendimia, vino sin adulterar, un vino natural, jugo de uva natural. Esa es la clase de vino de la cual Dios está invitando. Porque imagínense que Dios nos está diciendo: vengan a todos los sedientos, vengan y compren sin dinero y sin precio vino y leche. Tengan una botella de Bacardí y otra botella de whisky y otra botella de champán. Imagínense, un montón de borrachos habría en el pueblo de Dios. Amén. Entonces no está hablando de invitar a participar de esa clase de vino fermentado. Dice: vengan y yo les voy a dar un gozo, una satisfacción, una provisión, una bendición especial. Ese vino puro, sin adulterar, simboliza el gozo del Espíritu Santo que produce el Señor en la vida del hombre. Esa leche de la que ofrece simboliza la palabra sin adulterar que el Señor ofrece a todos los que vienen a Él. Vengan y coman, compren vino y leche. Vino, el gozo puro y santo sin adulterar que produce el Espíritu Santo. Leche, la palabra sin adulterar, pura, santa, que fortalece, que nutre, que trae bendición a la vida del hombre. Vengan y yo les daré esa clase de palabra para que tengan bendición, dice el Señor. Sin precio, sin dinero, y yo les daré la bendición. Yo les daré la bendición. En esta mañana aquí me detengo, mis hermanos. Me detengo concluyéndole de que hay dos clases de vino: vino fermentado y vino sin fermentar. El vino fermentado trae disolución. El vino sin fermentar es una bendición, es jugo de uva. Uno trastorna y el otro no. Hay una gran diferencia entre ambos, y debemos de hacer esa diferencia nosotros como hijos de Dios. Le voy a invitar que se ponga de pie.